Hola, bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a ver el accionamiento de un cilindro de doble efecto con una electroválvula con dos bobinas. Con el cambio de posición de la electroválvula va a ser con dos bobinas. Y vamos a ver el esquema eléctrico, el esquema neumático y por otro lado vamos a ver la práctica en el tablero. Para empezar vamos a hacer el esquema eléctrico en el lado izquierdo de nuestro espacio de trabajo, donde vamos a poner primeramente la fuente de alimentación, que tendría que ser a 24 voltios en continua. Vamos a poner dos puntos de conexión y luego tendríamos que poner, como va a ser una vamos a poner dos pulsadores. Uno va a ser un pulsador normal que va a activar la bobina de la electroválvula, que va a hacer cambiarla de posición, y otro va a ser pulsador. Vamos a poner un pulsador de proximidad, un final de carrera. Tenemos que dar doble clic y poner que va a ser un final de carrera. Luego tendremos que nombrar este final de carrera y darle una vinculación con el final de carrera que pongamos en el cilindro. Tenemos que poner dos bobinas, ya que son dos bobinas las que me van a controlar la electroválvula. Cada una va a ser para una posición. Tendremos que coger esta de aquí y ponerla por aquí. Sería justo debajo de cada uno de los accionadores, digamos. Y ya quedaría nuestro esquema eléctrico completado. Simplemente tendríamos que coser los elementos y ya pasaríamos a ver el esquema neumático. El esquema neumático va a tener por un lado un cilindro de doble efecto. Vamos a ponerlo ya. Sería un cilindro de doble efecto, este de aquí. Vamos a poner por aquí. Y a este cilindro le vamos a poner una etiqueta. Le vamos a poner la etiqueta F1. Y vamos a decir que esta etiqueta, que va a ser la que nos refleje que este final de carrera es el mismo que el final de carrera que hemos dibujado en el esquema eléctrico, le vamos a poner que comienza a los 100 metros y que acaba a los 100 metros. Y le vamos a aceptar. Y le vamos a poner aquí al final, que queda más representativo, puesto que es un final de carrera mecánico, digamos. Por otro lado vamos a necesitar vamos a etiquetar ya también el pulsador, vamos, lo que es el final de carrera, pero del esquema eléctrico, que sería F1 también. Y de esta manera ya estamos diciendo que este final de carrera y este final de carrera son el mismo. Lo único, como tenemos dos esquemas, pues lo dibujamos por separado en cada uno de ellos. Vamos a dibujar también la válvula, que en este caso, como es un cilindro de doble efecto, deberíamos dibujar una válvula de 5 vías y 2 posiciones, que sería esta de aquí. Esta válvula la tenemos que configurar, puesto que el accionamiento va a ser por bobinas. El cambio de la posición de la válvula va a ser por bobinas, tanto para una posición como para la otra, y queremos que empiece con el vástago totalmente en retroceso. Por lo tanto necesitaríamos escoger esta posición de aquí, que sería que el aire entrase por delante y saliese por atrás. Por lo tanto, el vástago estaría
totalmente en retroceso. Vamos a poner que es una válvula 5 vías, dos posiciones, le daríamos ya al OK y ya nos falta, pues igual que hemos hecho con el final de carrera, reflejar que estas dos bobinas son las mismas. Por lo tanto, le ponemos la etiqueta I1 a la primera bobina, que va a ser la que nos cambie la posición de partida, que sería esta de la derecha, que es la que hemos configurado hace un momento. Y ponemos aquí I1. Cuando yo pulse el pulsador, esta bobina se excitará y la válvula cambiaría de posición. Entonces el aire entraría por atrás, saldría por adelante y el vástago empezaría a avanzar hasta que llegase al final de carrera F1, que sería entonces cuando se cerrase este interruptor de aquí y esta bobina de aquí, que sería I2, se excitase. Por lo tanto, también se excitaría esta bobina, que es la misma pero en el esquema neumático, y volvería a su posición inicial. Por lo tanto, en cuanto llegue al final, que son 100 milímetros, pues tocaría el final de carrera y, como digo, la electroválvula cambiaría de posición a su posición inicial y el vástago retrocedería. Por otro lado, vamos a poner también un regulador, tenemos que poner para que vaya, creo que nos dicen en el enunciado, a 50%, puede ser, a ver. Bueno, no, disminuirá el caudal. Bueno, pues lo vamos a poner al 75%, por ejemplo. Vamos a coger, como digo, el regulador, que sería a ver si lo veo ahora. Estará aquí, seguramente. No. Actuadores, no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Aquí está. Esta es la válvula antirretorno estranguladora. Esta válvula de aquí, que en este caso vamos a girarla a 90 grados, sería la que nos permitiría pues controlar un poco el flujo de aire que va hacia el cilindro. Por lo tanto, lo que haría sería pues ralentizar en este caso, como lo vamos a poner a esta vía de aquí, pues en este caso lo que haría sería ralentizar el avance del vástago. Por lo tanto, me queda por poner una unidad de mantenimiento, que esa la encontramos aquí. Sería esta de aquí, que esta lo que hace es, por un lado, controlar que el aire pase sin agua, que no pase humedad al sistema, y por otro lado, controla que cuando le haga falta aceite para lubricar los distintos elementos, pues este de aquí va a ser el encargado de enviárselo. También necesitaríamos una fuente de alimentación, que en este caso, como va a ser el aire, pues sería un compresor. El compresor lo tendríamos que unir a la unidad de mantenimiento, y de la unidad de mantenimiento tendríamos que ir directamente a la vía número 1, que sería donde, vamos a ver si se me puede poner un poco más, sería por donde entra el aire. En este caso, como el aire entra por la vía 1, como antes he dicho, saldría por la vía 2 y la vía 2 iría
bueno, vamos a ponerla ya directamente, a este extremo del cilindro, y por lo tanto lo que haría sería entrar el aire por aquí, salir por aquí, pasaría por la válvula reguladora de estrangulación, o sea, la válvula antirretorno estranguladora, y el aire saldría aquí hasta un silenciador que vamos a poner. Cuando yo pulso el pulsador, la válvula cambiaría de posición y entonces el aire entraría entonces por esta flechita de aquí, que sería por la vía número 4, pasaría a llenar esta cámara de aire y el vástago empezaría a avanzar. Empezaría a avanzar de manera un poco más lenta, ya que esto vamos a poner que va al 75% del caudal que nos genera el compresor, y por lo tanto va a salir más lenta que si no tuviésemos este dispositivo. Por otro lado, va a entrar en el como digo, llena la cámara, avanza, y el aire que hay en la cámara de la derecha pues saldría por aquí, por esta de aquí, que sería la válvula número 2 hasta la válvula número 3, y tendríamos que poner aquí otro silenciador para que el aire se contenga. Y yo creo que ya quedaría. Vamos a ver si me queda algo por ahí. Vamos a poner el nombre. Vamos a ver. Cogemos la función del texto y vamos a poner que este pulsador, que sería el que me quedase por nombrar, le vamos a llamar S1. Le daríamos al OK y lo pondríamos al lado del pulsador para que quede claro el nombre del pulsador. También tendríamos que poner un texto indicando que esto sería el esquema eléctrico. Vamos a ver un segundín. Vamos a ponerlo de color rojo. Le daríamos al OK y lo pondríamos aquí. Y por otro lado vamos a copiar y vamos a pegar. Y vamos a poner que esto es el esquema neumático. Y todo el conjunto sería el esquema electroneumático. Y ya, para terminar vamos a insertar una tabla que nos va a decir el estado de... A ver. Aquí. El estado de alguno de los dispositivos. Vamos a poner, por ejemplo, la válvula, que nos va a decir si está activa, o sea, si está en su posición inicial o no. Y vamos a poner, por otro lado, las dos bobinas. Las dos bobinas. Y por otro lado vamos a poner también el cilindro. Y ahora vamos a poner también... vamos a insertar una lista con los distintos elementos que tenemos en nuestro esquema y que vamos a utilizar para la práctica, donde nos vendría cada uno de los dispositivos que vamos a necesitar. Y ya yo creo que quedaría la práctica completa. Vamos a ver si pulsamos S1. Vemos que, bueno, sí, si pulsamos S1, lo que pasa es que si mantenemos pulsado S1 predomina esa posición de la válvula. Por eso, hasta que no dejo de pulsar, el vástago no retrocede. Pero el funcionamiento normal, lo que pasa es que lo vemos a cámara rápida, sería que yo pulsase S1
el vástago llegase a F1, activase, o sea, cerrase este contacto y activase esta bobina. Entonces la válvula volvería a cambiar de posición y retrocedería. Si yo no tuviese este final de carrera, una vez que esta electroválvula cambia de posición, me seguiría entrando aire todo el rato y el vástago se quedaría todo el rato sin retroceder. Por lo tanto, vemos que si yo pulso S1 momentáneamente, el vástago sale, toca el final de carrera y activa la bobina, que vuelve a cambiar de posición la electroválvula. Y por otra parte, si damos un pulso y paramos el esquema, ya la verdad que vamos a ver si yo creo que no se puede parar del todo, que ya no se ve prácticamente, pero bueno, podemos ver que por un lado el switch este me parece que es S1, quedaría activo el tiempo que yo le pulse. O sea, en este caso le he pulsado estos segundos o estas milésimas de segundo y se ha activado durante este tiempo. Luego, por otro lado, el estado de I2 es justamente el tiempo que tarda, perdón, el estado de I1 primeramente, es justamente el tiempo que tarda el vástago en salir hacia adelante. Y este de aquí, I2, nos indica pues el tiempo que tarda en retroceder. Como vemos, como hemos puesto una válvula antirretorno estranguladora, la bobina I1 está activada durante más tiempo que la bobina I2. Esto se debe porque hasta que el vástago no llegue al final de carrera, la bobina I1 va a estar activa. Y como tiene una ralentización, digamos, pues va a tardar más en llegar hasta F1 que en retroceder, que ahí ya no tiene ralentización y por lo tanto lo va a hacer en vez de al 75%, pues al 100%. Por eso vemos que la gráfica de I1 tarda un poquito más que la gráfica de I2. Y la posición en milímetros del vástago, pues ya no se aprecia mucho, pero pasaría un poco lo mismo. Esta gráfica, como tarda más tiempo, digamos que estaría un poco más inclinada esta parte de la gráfica que esta otra de la derecha, porque aquí va cambiando la posición, va cambiando pues de 0 a 100 milímetros de una manera más rápida que aquí, que va de 100 milímetros a 0, perdón, de una manera más lenta que aquí, que va de 100 milímetros a 0, que va de una manera más rápida. Por lo tanto, estas serían pues las conclusiones que se podrían sacar de esta tabla que hemos dibujado. Y nada, ya para presentarlo de manera chula, pues lo único que deberíamos de hacer es colocar un poquito las tablas, centrarlas un poquito y los esquemas, pues no sé si, yo creo que se pueden seleccionar todos a la vez, también se pueden centrar un poquito para que quede un poquito más curioso. Y ya lo único que tendríamos que hacer es, pues si queremos lo podemos pasar a un PowerPoint, o sea, a un archivo PDF, o lo podemos imprimir directamente o guardar. Yo en este caso lo voy a guardar. Y nada, ya pasaríamos a ver la práctica en el tablero. Pues ya tenemos aquí la práctica montada en el tablero. Tendríamos la fuente de alimentación por un lado, por otro lado tendríamos un pulsador y un final de carrera. Tendríamos también la válvula de estrangulamiento con antirretorno, que lo que nos va a controlar es el caudal de aire que pasa y esto va a hacer que el vástago avance o retroceda, en este caso avanzar porque lo hemos puesto en el avance,
más lento, más rápido. Por otro lado tenemos, es un cilindro de doble efecto y una electroválvula. Es una electroválvula 5.2 de 2 posiciones y 5 entradas o salidas, y tenemos también que está controlada por 2 bobinas. Una, la I1, la va a controlar el pulsador, y la I2 la va a controlar el final de carrera. Por lo tanto, cuando yo pulse el pulsador, el vástago avanzará hasta que llegue al final de carrera, que se activará la otra bobina, la válvula cambiará de posición y entonces el vástago retrocederá. Por lo tanto, pulso S1, vemos que se activa la bobina hasta que llega se activaría la bobina I1, cambiaría el electroimán de posición, el vástago avanzaría hasta que llegase al final de carrera 1, donde se activaría la bobina I2, la válvula volvería a su posición inicial y el vástago retrocedería.